Nosotros somos los Rolos. Nuestra historia comienza en Bogotá, lugar en donde nos criamos en medio de ruidos, carros, edificios, centros comerciales y uno que otro parque donde podíamos estar en contacto con los árboles y relajarnos juntos. En medio de todo esto, decidimos realizar un cambio en nuestras vidas, cuando ingresamos a la guerrilla de las FARC-EP en 2010. Nos sentimos muy orgullosos por todo lo que representaba ser guerrilleros. Nunca pensamos que el amor por el pueblo y la biodiversidad de la nación nos llevaría a enfrentarnos a una serie de dificultades propias de una selva que nunca dejó de complejizarse a pesar de una hermosura. Por esos territorios, aprendimos que la supervivencia estaba en el detalle. Encontrar una huella en el suelo disperso, reconocer un olor a distancia, deshacer con la punta de la bota un rastro. Eran cosas que nosotros realizábamos y aprendimos a través del tiempo. Nosotros descansábamos y amábamos con la misma rigurosidad que empleaba el seguir vivos. Ya no podíamos seguir viviendo como lo hacíamos en la ciudad. La selva nos exigía otro tipo de compromisos, otra forma de entrar o salir de los espacios. En esa inmensidad selvática surgían nuevos nombres para referirse a las cosas que se construían a través de ella. Como por ejemplo para ir al baño, que le decía a mi compañero, ¡vamos a chontear! O vamos a los chontos, que son huecos en la tierra. O muchas veces según la situación de orden público o el terreno, íbamos a chontear comunalmente viéndonos todos y todas las caras. Eso era muy vergonzoso para todos. Lo curioso de esto era lo que pasaba después de dejar los chontos, porque empezaron a salir muchos animalitos que utilizaban nuestros excrementos y orina para retroalimentar sus formas de vida. Entonces veía mariposas, hermosas de todos los colores y tamaños, incluso alas transparentes. Recuerdo que les gustaba mucho el sudor y se posaban en la ropa. Allí yo les daba muchos besos, pero dejé de hacerlo cuando hablamos una vez con mi compañero y nos dimos de cuenta que a ella les interesaba mucho estar en los chontos. Y ahí mismo pensé que las mariposas también son la inspiración para los poetas y las canciones, pero también adoran esos olores fétidos que son inaguantables para nosotros. En muchos casos también vimos escarabajos que hacían bolitas con el excremento y se las llevaban para sus casas. Eso me parecía increíble, que la naturaleza no desperdiciara nada. Otro animalito que encontrábamos con frecuencia en los campamentos eran las culebras, que muchas veces caían dentro de los chontos, o las hormigas que decían hacer sus caminos por allí. De otro lado, nuestras casas, o donde nosotros dormíamos, las hacíamos con toda la parte de la naturaleza, esto que nos rodeaba. Las caletas eran como unas chocitas, construidas con palos que se encontraban por ahí o directamente se cortaban. Siempre tratábamos de buscar los mejorcitos sin dejar de reutilizar algunos. También buscábamos hojas de palma grandes para amortiguar nuestra cama y camuflar la caleta, pues en caso de que nos miraran desde arriba, uno de esos aviones, nos verían como matas y no identificarían nuestros campamentos. A su vez, la tierra nos proporcionaba un buen colchón y protección, por si a la aviación le daba por molestar. Esta forma de dormir fue dificultosa para nosotros, porque nunca pensé que nos iba a tocar construir nuestra propia cama. Así que llevaba mucho tiempo para su construcción. Para eso, había que ir a buscar los palos adecuados. A veces duraba horas en esas búsquedas desgastantes. Muchas veces me perdí. Cuando eso pasaba, agarraba en mis manos los palos acumulados hasta llegar a este punto y apuraba el paso. Pero por desgracia, descubrí que en la madera habitaban hormigas que mordían por todo el cuerpo, bravas porque yo les había removido su territorio, su casa. Y además, la orientación cuadriculada del territorio, como en la ciudad con las calles y carreteras, se deshacía en la selva, pues era todo lo contrario. Entonces, después de dar vueltas y no encontrar a nadie, soltábamos nuestros palos y nos poníamos a llorar, hasta que vi a esas hormigas, como seguían trabajando ahí delante mío, a pesar de que yo les había enrarecido su hogar. Eso me daba fuerza para llegar al campamento con los palos. No completos, pero llegaba, todos sucios, despeinados, llenos de tierra, mientras que todos ya habían terminado sus caletas y estaban bañados y listos para la formación. Pues en épocas de verano, la escasez del agua era alarmante. Había que duplicar el trabajo para poder conservarla y cuidar de no contaminarla en el proceso de nuestros alimentos. Dentro de la selva, esos climas de sequías e inundaciones se sienten mucho, ya que hay invierno, llueve sin escampar, lo que nos obligaba a ponernos la ropa mojada todo el tiempo, siendo difícil secarla y por eso el cuerpo se nos enfermaba. Nos salían hongos en la piel como las moneditas. Nuestros pulmones eran vulnerables y a veces nos daba paludismo, entre otras enfermedades. Otro río fue el Guayabero, cuyas aguas y caños son más claros. Tienen rocas de todos los tamaños y colores, pozos para bañarte y echarte un baño, un nado. Pero en épocas de lluvia sí da miedo,
porque sean las bombeadas, crecidas descomunantes, y en ellas llevan consigo piedras, palos y todo lo que se pueda arrastrar en su camino en medio del sonido terrorífico. Recuerdo todo esto, en mi memoria vuelven a chocar las aguas de la selva contra las piedras. Me veo ahí, en medio de esa transparencia que me abisma hasta que el oficial de servicio decía que ya se habían acabado los 5 minutos de baño. Luego de estar listos, lo más rápido posible para hacer guardia, remolcar, estar en la racha, turno de la cocina o ir a explorar. Recuerdo todo y ya no hay nadie que me diga que los 5 minutos se acabaron. Ahora puedo quedarme ahí en esa zona de mi memoria todo el tiempo que yo quiera, aunque no sean las mismas aguas o los mismos compromisos. Escribo esto para enverdecer mi pasado, mi presente y mi futuro.